El desastre de la Primera y Segunda Guerra Mundial suscitaron un fuerte nacimiento de los humanismos. La vulneración sistemática de los derechos humanos, la explotación de los hombres, mujeres y niños, la persecución de seres humanos por su condición racial, las fábricas de la muerte y los genocidios propiciaron una reflexión filosófica sobre la dignidad de lo humano y sobre lo que debe ser preservado en cualquier circunstancia. La expresión más evidente de tal grito nunca más fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre firmada en París el 10 de diciembre de 1948. La reacción frente a la barbarie generó un fuerte movimiento humanista de todas las corrientes, que salieron a la defensa de lo humano, una exigencia mínima de carácter transversal como derechos intocables. En relación con el humanismo existencialista, sus representantes fueron Sartre, Camus, Heidegger y Gardner. El hombre no tiene una esencia determinada, su esencia se construye en la existencia, primero como proyecto y después a través de sus acciones. Lo que realmente hace distinto al ser humano y superior de todos los otros seres vivos es la libertad, que le dota de una responsabilidad inherente y a través de la cual convierte su existencia en proyecto. En cuanto al humanismo marxista, este tiene un rostro humano que su fin será la liberación del hombre de toda forma de opresión y alineación y que en consecuencia es por esencia un humanismo. Para Marx y Engels es un humanismo que coloca al ser humano en el centro de toda consideración y discusión, lo considera en su realidad efectiva y concreta, comprende su existencia en la historia y la historia como una realidad producida por el hombre a través de su actividad, de su trabajo y de su acción social. En el humanismo cristiano, el hombre es el centro, el punto de llegada de todo el universo, nada hay que le trascienda. Al humanismo antropocéntrico se contrapone el humanismo teocéntrico que concibe como centro a Dios y al ser humano como imagen y semejanza de Dios, como una criatura herida y pecadora, llamada a la vida divina y la liberación por obra de la gracia. El hombre es concebido como persona, no es ni pura naturaleza ni pura razón. Aunque el cristianismo no es un humanismo, emana de una filosofía humanista que tiene como centro la defensa de los derechos inherentes de todo ser humano. En cuanto a religión, el cristianismo no es una doctrina, ni es un sistema filosófico, es vida, pero tiene el potencial intelectual para generar formas de pensamiento como el humanismo. Por otro lado, surgieron teorías de rechazo del humanismo denominadas antihumanismo, biocentrismo y posthumanismo. En el antihumanismo, los estructuralistas estudian el ser humano desde afuera como cualquier fenómeno natural, como se estudian a las hormigas. Según Levi Strauss, desde sus teorías se explican los comportamientos humanos desde los sistemas y las estructuras. El progreso ha sido posible solo a costa de la violencia, la esclavitud, el colonialismo, la destrucción de la naturaleza. A su juicio, el progreso no existe, ni siquiera la idea de historia. Según Michael Foucault, la herencia del siglo XIX más gravosa y que se debe desechar es el humanismo. El hombre del siglo XIX es el Dios encarnado en la humanidad. Se produce una especie de divinización del hombre, un retorno de Dios a la tierra. La muerte de Dios conduce inevitablemente a la muerte del hombre. Ahora, desde el biocentrismo, el ser humano es concebido como una expresión tardía y destructiva de la vida. El error fue situar al ser humano en el centro del universo como la medida de todas las cosas. El biocentrismo defiende toda forma y expresión de vida en un plano de igualdad de todos los seres vivientes, incluidos los humanos. Sostiene que la causa de crisis medioambiental ha sido la creencia de la superioridad del ser humano sobre la naturaleza, supuestamente de origen bíblico. La emergencia del poshumanismo o transhumanismo parte de la tesis que el yo es histórico y que se construye socialmente mediante las relaciones sociales, las prácticas, los discursos y las instituciones y que está inmerso en la realidad social. El hombre deja de ser cosa sagrada para convertirse en un objeto moldeable que puede programarse y diseñarse para conseguir fines nobles. Se debe desechar la interpretación sobre la división sujeto-objeto porque los hombres necesitan relacionarse entre ellos, pero también con las máquinas, los animales, las plantas y deben aprender a tener una relación polivalente con el entorno. La reconstrucción del humanismo cristiano gira sobre tres ideas claves e irrenunciables que se complementan: la sublime dignidad de la persona humana, la equidad en la dignidad y la idea de interdependencia y la contingencia que emana del concepto bíblico de creación. En la tarea de reconstrucción del humanismo cristiano del siglo XXI se requiere un diálogo con todas las tendencias humanistas, sean o no de corte cristiano. El progreso de los pueblos y de las naciones depende del humanismo que trascienda la idolatría del humano o el antropocentrismo exagerado, que convierte al ser humano en autosuficiente, pero también la superación de las teorías que sitúan al ser humano en el mismo plano de los animales. En ese orden, desde el área del derecho se tiene la plena convicción de que lo más importante es la defensa de la persona humana, su dignidad humana en equidad o igualdad, independientemente de las teorías que lo sustentan. Por ejemplo, para un humanista marxista contemporáneo, es clara la explotación de la persona humana por el sistema financiero que en asocio con los gobiernos mantiene el poder dominante sobre los pueblos, imponiendo gravámenes y otras modalidades de esclavitud laboral que hacen cada día más difícil la supervivencia en condiciones de libertad. Para un humanista cristiano contemporáneo es imperioso superar la dicotomía existente entre el exclusivo enfoque espiritual y la lucha frontal contra las injusticias sociales. Un verdadero compromiso está dado en las mismas enseñanzas del fundador del cristianismo. Además, más que enredarse en discursos o argumentos, se requiere una fuerte fundamentación teórico-espiritual en el libro de todos los tiempos, la misma Biblia, que exige acción y responsabilidad por la defensa de la persona humana, en especial los más desfavorecidos, los sin voz, los débiles y los pobres.